Hola chicos, vamos a comenzar con las ecuaciones trigonométricas. Bueno, para comenzar, para empezar a trabajar con el concepto de ecuaciones trigonométricas, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo va a aparecer planteada una ecuación trigonométrica y qué significa hallar el resultado para una ecuación trigonométrica. Hay una pequeña diferencia, muy mínima diferencia, respecto de lo que es una ecuación tradicional, ¿sí? Con números reales, naturales, enteros, fraccionarios, etc. La ecuación trigonométrica va a aparecer planteada con una función trigonométrica en el medio, ¿sí? Siempre va a haber alguna función trigonométrica que va a estar metida ahí en medio de los valores que nosotros tenemos que encontrar. En este caso, por ejemplo, seno de x. Esto sería 2 seno de x, es 2 por seno de x. Vamos a tener eso en cuenta, siempre es bueno trabajar digamos con los conceptos anteriores que ustedes conocen de ecuaciones. Recuerden que cuando está escrito sin ningún signo, quiere decir que está multiplicando. Bueno, todo ese tipo de cosas. Se rige más o menos por los mismos conceptos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando uno resuelve o empieza a resolver la ecuación trigonométrica? Lo que uno primero tiene que despejar, o si se quiere de alguna manera hallar como la incógnita de la ecuación, es la función trigonométrica que está en la ecuación. En este caso sería seno de x. O sea que lo que nosotros primero tendríamos que hacer es despejar seno de x. Lo que me quedaría igual a un medio. A 1 dividido 2, que es 0,5, o directamente un medio. Muy bien. Esto, inicialmente, para el que por ahí no maneja ecuaciones trigonométricas, podría decir, bueno, listo, ya está. ¿Sí? Resolvimos la ecuación trigonométrica. Pero nosotros en realidad lo que tenemos que encontrar es el valor de x, ¿sí? No del seno de x. Este es el primer paso de resolución de la ecuación trigonométrica. El segundo paso es buscar el valor de x. Y el valor de x, como ustedes verán, puede tener en las ecuaciones trigonométricas no necesariamente un solo valor. En este caso tiene dos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar el valor de x? ¿Y qué es el valor de x? Recuerden, si nosotros sabemos cuánto vale el seno de x, estamos sabiendo cuánto vale el seno de un ángulo. Entonces x es un ángulo, ¿sí? Ahora bien, fíjense, acá me está diciendo que son dos ángulos. Bueno, es muy simple esta cuestión. Nosotros, para empezar a trabajar con ecuaciones trigonométricas, para hallar el valor de los ángulos, lo primero que vamos a usar es la circunferencia trigonométrica o circunferencia unitaria, ¿sí? Esta circunferencia unitaria, que es específica para que, digamos, nosotros podamos aplicarla en la resolución de ecuaciones, aparece no solamente, ¿sí?, con los ángulos marcados. Fíjense que va de 30 en 30, pero también mete en el medio el ángulo de 45 grados, ¿sí? Me aparecen una serie de ángulos, ¿sí? Fíjense, en este caso serían unos 16 ángulos distintos, porque mete 12 por cuadrante, 3 por cuadrante, que serían 12 en total, y después el de 0, el de 90, el de 180 y el de 270, ¿sí? O sea que estamos hablando de valores para 16 ángulos distintos. ¿Valores de qué? De seno y de coseno. ¿Y cómo lo identificamos nosotros? Bueno, muy sencillo. Retomamos. Encontramos cuánto vale el seno de x. Es un medio. Vamos a la circunferencia unitaria y ahí nos tenemos que fijar dónde está el valor del seno de x. Muy bien. Ustedes verán que al lado de cada angulito me aparece un par ordenado, que fíjense tiene la particularidad que no está en números decimales, sino que está expresado en fracciones. Por eso siempre conviene que esto quede expresado en fracción. Fíjense acá, me aparece el par ordenado, ¿sí? X, y recuerden que x siempre es coseno y siempre es seno.
Por lo tanto, si nosotros encontramos que el seno de x es un medio, yo me voy a tener que fijar en toda la vueltita de la circunferencia unitaria, ¿dónde me aparece un medio? En la parte de la coordenada y. ¿Sí? Por ejemplo, un medio me va a aparecer acá, ¿sí? En el primero de los ángulos, o sea, en el ángulo de 30 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los ángulos en cuestión es 30 grados. Si ustedes se fijan en todos los valores de la circunferencia unitaria del eje Y, solamente va a haber otro que repite el valor un medio, que es este que está acá, ¿sí? El de 150 grados. Así que los dos resultados para nuestra ecuación, y estos sí son los resultados de la ecuación, van a ser 30 y 150. Entonces, retomemos. ¿Cómo hacemos para calcular una ecuación trigonométrica? Primero despejamos la función trigonométrica en cuestión. Una vez que la función está despejada, encontramos el valor de el ángulo o de los dos ángulos, ¿sí? Ojo, porque puede ocurrir que el valor sea de un ángulo, de 2, puede ser hasta de 4, ¿sí? Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Bien, en nuestro segundo ejemplo, fíjense lo que tenemos. 4 coseno de x menos 1 igual a 2 coseno de x. Hacemos exactamente lo mismo que hacemos en las ecuaciones tradicionales. Despejamos para un lado todo lo que es x y para el otro lado lo que no tiene x. O sea, el valor que no tenía x lo pasamos del otro lado sumando. Este valor que tenía x, que es 2 coseno de x, lo pasamos de este lado restando. Unificamos 4 cosenos de x menos 2 cosenos de x son 2 cosenos de x. ¿Sí? Es igual a 1. Coseno de x es igual a 1 medio. Y fíjense que básicamente la resolución termina siendo la misma que en el primer caso. Pero en este caso es coseno de x. ¿Qué tenemos que hacer? Buscamos sus resultados. ¿Sí? Buscamos un medio, pero para coseno, en la circunferencia unitaria. ¿Dónde lo buscamos? En la coordenada de x. Fíjense, acá me va a aparecer 1, 60 grados, y acá me va a aparecer el otro, 300 grados. Ustedes verán que yo lo encontré fácil, pero bueno, esto es cuestión de práctica. Bueno, aparte yo los tengo acá marcados a propósito. No es tan fácil al principio encontrarlo y darse cuenta. Y ojo, porque suelen mezclarse la coordenada x con la coordenada y. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso también nos juega a veces en contra cuando nosotros resolvemos este tipo de ecuaciones. Bien, continuamos con un tercer y último ejemplo de ecuaciones trigonométricas. Vamos a ver algo parecido a lo que estábamos viendo, pero fíjense que el valor del seno de x me parece elevado al cuadrado. Un detalle, fíjense que el cuadrado se escribe entre lo que sería la palabra seno y el x, ¿sí? Es seno cuadrado de x, no seno de x al cuadrado. Bien, la resolución es parecida, nos va a quedar seno cuadrado de x igual a 1 sobre 4, seno de x igual a la raíz de 1/4, y recuerden que cuando yo hago seno de x raíz de 1/4, el resultado es más menos 1 medio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un valor de seno de x, este sería el resultado, ¿no?, de la ecuación. Un valor de seno de x que va a ser 1 medio positivo. Eso me va a dar dos valores de ángulos. Y va a haber, por otro lado, un seno de x igual a menos 1 medio. Y eso me va a dar otros dos valores. Por eso que yo les decía, ¿sí?, que a veces sucede que no me dan dos valores, sino que me dan 4. Bueno, en este caso, cuando viene de un cuadrado, ¿sí?, que se termina resolviendo con raíz, surge esta posibilidad, que el resultado sea doble. Y si el resultado de la ecuación es doble, muy posiblemente el resultado de las x sea cuádruple, ¿sí?
O sea, 2 para el positivo, 2 para el negativo. Bueno, buscamos. Sabemos que el de un medio ya lo habíamos trabajado. Era 30 grados y 150. Estos serían los dos primeros valores de la ecuación. Y vamos a ver el tercero y el cuarto. Fíjense, el tercero sería 210. No es necesario que esté ordenado esto. Y el cuarto sería 330. Si los pusieron mezclados es lo mismo. Acá tenemos los 4 valores de la ecuación. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos esta clase de introducción a las ecuaciones trigonométricas.